Aló, buenas noches. Te habla Juan Cáceres y Gabriel Cáceres. Bienvenido, Gabriel. Gracias, papá. Gracias por la introducción. Estamos listos, así que comencemos. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártese, espíritus malignos, para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan, oh Señor, Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos y protege con tu manto a las personas que van a ver en directo, en diferido, este programa. Bien, bienvenidos a esta nueva edición que vamos a tratar de hacer todo lo posible. Primero por estar en oración permanente, muy importante, porque este tipo de programas, bien saben todos los creyentes, que no se puede llevar o no se le puede seguir la continuidad si no vivimos una vida sacramental y una vida de oración permanente, consuetudinaria y no abandonarla, porque el enemigo es muy sagaz y el enemigo pareciera en todas las sociedades que lo tiene todo. Bien, esta noche es muy importante porque Gabriel, pues, ya tiene un año de casado, se ha dedicado, pues, a, después del retiro de Maús que hizo antes de casarse por la iglesia, apenas tiene un año, pues tuvo la oportunidad de, de asistir a un retiro de Maús y bueno, y aquello fue cambiando su vida y cambiando su vida de oración y su vida sacramental. Y esa alegría de seguir el matrimonio con su esposa Vianney Vilche y ahora con su hijo, mi nieto, Fernando Simón, pues con todo el corazón y con toda la fe y la esperanza posible. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, papá. Dime, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos con lo siguiente? Bueno, yo estaba hablando de tu retiro de Maús, que fue muy importante para ti, porque Sí. hay tanta gente que no entiende lo que es un retiro de Maús. Yo les voy a hacer una breve explicación. En la resurrección de Jesús, pues Jesús se le fue apareciendo poco a poco a sus apóstoles. Entonces, iban dos de los que lo conocieron, iban caminando a Emaús, ¿verdad? Y ellos iban hablando, cónchale, lo que pasó, ¿vale? ¿Cómo es posible que haya pasado? Que ese gran profeta, ¿cómo es posible que lo hayamos matado? Que los sacerdotes. Entonces, de pronto, ellos observan que hay una persona que está caminando alrededor de ellos y es Jesús. Entonces, Jesús los escucha hablar y entonces Jesús empieza a hablarles y a decirles, y ustedes no sabían, y les comienza a narrar desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los pasajes bíblicos que hablaban del advenimiento del Mesías y que en esa persona se cumplían todos esos esas profecías que anunciaban la llegada del Mesías, incluso su nacimiento, incluso cómo lo iban a apresar, incluso cómo lo iban a despreciar, y lo que le iban a hacer, que lo iban a matar y todo lo demás. De hecho, el libro de la sabiduría, pues, tiene un pasaje muy hermoso que habla de la crucifixión. Entonces, esos testigos son llamados los testigos de Maús. Ya al caer la noche, Jesús hace, pues, ellos iban, por ejemplo, Emaús quedaba en una intersección a la izquierda y Jesús se hace el desentendido y sigue derecho. Y ellos van cruzando a la izquierda, los dos testigos de Emaús, lo llaman los testigos de Emaús porque iban a Emaús. Entonces ellos cuando ven a Jesús que sigue derecho, hey, ¿para dónde vas tú? No, no, ¿cómo vas a coger para allá? No, no, quédate con nosotros. Entonces él se queda con ellos y entran y lo invitan a la casa donde ellos se iban a quedar. Y entonces cuando Jesús toma el pan y lo parte, lo bendice, a ellos se les abren los ojos y reconocen a Jesús, reconocen la presencia de Jesús.
Entonces, en ese encuentro, en ese retiro de Maús, se les platica mucho sobre este pasaje bíblico y, y se nos recuerda a todos que en la Santa Misa se hace prácticamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? En ese encuentro con aquellos dos testigos de Maús. Entonces, Gabriel, tú que estuviste ahí en ese retiro, ¿qué significó y qué sorpresa fuiste llevando en la medida? Porque tengo entendido que fueron 2 días, ¿no? Sí, es un fin de semana completo. Es un fin Un de fin de semana semana. completo. Sí, Empieza el viernes y termina el domingo, ¿no? sí. Ok. Es muy bueno. Lo hice en Orlando, Florida. Y es excepcionalmente bueno ese retiro por los exponentes que están ahí. Acerca de lo que estabas diciendo, pues sí, fíjate que eso es una reflexión acerca de ese pasaje. Es un fin de semana reflexionando nada más acerca, solo y exclusivamente acerca de ese pasaje, ¿no? Mediante diferentes ejercicios. Totalmente recomendado para quien pueda asistir, por favor, asista. Em, y de lo que venías hablando acerca de ese pasaje, que si quieres lo podemos leer, aquí lo tengo. Si algún día quieres que lea algún pasaje, mira, lee este para recordarlo bien, aunque lo hiciste muy bien, lo hiciste de memoria muy bien, yo lo puedo leer, solamente avisa. Y bueno, ese pasaje habla acerca de que no nos damos cuenta, pero Jesús realmente está todo el tiempo con nosotros, no lo podemos reconocer. Incluso los mismos apóstoles, quienes lo habían conocido, no lo reconocieron, aunque caminaban junto a él. Y lo bonito es que ellos se dan cuenta, se le quitan la venda de los ojos cuando ven que Jesús fracciona el pan, ¿no? Como recordándonos que Él ahí es donde está. En nuestra Santa Iglesia está cada vez que fraccionan el pan. Ese encuentro para mí fue especial porque me hizo darme cuenta de que yo estaba haciendo las cosas mal. No me estaba dando cuenta, pero Jesús sí estaba conmigo y yo estaba no haciendo las cosas correctamente. Yo vivía en una unión libre con la que ahora es mi esposa. em, pero fue como una suerte de situación en la que fui cayendo. Nos juntamos todos en una casa para poder pagar la renta. Florida es caro. Yo estaba llegando aquí a este país, inmigrante, mi trabajo no era muy bueno. Y bueno, nos enamoramos y comenzamos a convivir. Nunca fue mi plan, así se fue dando. Y me di cuenta de que yo estaba viviendo ya un matrimonio que nunca fue mi plan y que no era lo que Jesús quería en una unión, lo que Dios quería en una unión. Y me di cuenta porque cuando me fui a confesar, que es la parte final de un buen retiro, porque bueno, el retiro prácticamente es un examen enorme de conciencia de 3 días. El sacerdote me dijo que no me podía dar la absolución porque dentro de una buena confesión siempre tienen que haber entre sus am, pasos, tiene que haber un propósito de enmienda. Y en mí no había un propósito de enmienda porque yo igual iba a continuar en esa unión libre. Pues al salir de ese retiro yo iba a continuar conviviendo con mi esposa, con la que ahora es mi esposa. Y bueno, eso me hizo reflexionar y darme cuenta de que Dios no es solamente un bonachón. Dios no es solamente un bonachón que está ahí y que Él me va a perdonar así yo no lo quiera, pues, así yo no lo pida, así yo no lo busque. O sea, siempre hay un perdón, como si fuera un espíritu bonachón que lo que quiere es mi bien y que si para mí, o lo que yo creo que es bien para mí, ya eso es suficiente y Él me va a perdonar. O sea, ¿a qué me refiero? A que, bueno, muchas veces uno, por ejemplo, qué sé yo, hace algo que no es correcto, qué sé yo, un ejemplo sencillo, ¿qué ejemplo se me puede ocurrir? Am, no sé, ver pornografía, por ejemplo. Coño, pero si eso me hace feliz a mí, yo lo disfruto. Entonces, si yo lo disfruto, eso es bueno, y como es bueno, Dios lo apoya, ¿no? Fue cualquier ejemplo tonto que se me ocurrió.
Y pues no, no es así. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Y lo que es malo, Él explícitamente ya no los dejó. Y si estás en contra de esos mandatos o mandamientos, que realmente son un conjunto de reglas de nuestra propia naturaleza, porque los mandamientos son como una revelación de nuestra propia naturaleza humana. Y si tú estás en contra de tu propia naturaleza humana, Dios no va a estar de acuerdo. Entonces, bueno, me hizo darme cuenta que la importancia del matrimonio y empezar a investigar lo que es un matrimonio y cuál es la importancia del matrimonio. Y pues resulta que es muy importante. Y bueno, decidí después gracias a ese retiro que me llevó a la reflexión, poco después casarme por la iglesia y comenzar a hacer las cosas bien. Sí, muy importante. Y la otra certeza que yo te he escuchado es que comenzaste todos los días a tener una práctica de oración, independientemente de ir los domingos a misa. ¿Por qué es importante tener oración todos los días? Bueno, porque en, en nuestra parte espiritual, porque nosotros en nuestra cosmovisión cristiana, nosotros somos cuerpo y alma que están perfectamente unidas, ¿no? Igual que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, por ejemplo, em, a caminar se aprende caminando, ¿no? Y si algún día tú decides estar en una maratón y no estás en forma, no vas a lograr llegar siquiera a la meta. Y es exactamente lo mismo con la oración. Si quieres aprender a orar se aprende orando. Y hay que mantener una disciplina en la oración para ir adquiriendo las habilidades, la concentración y lo necesario para mantener una oración que realmente sea efectiva, ¿no? Que realmente te lleve a conocer a Dios. Y mantenerla en el tiempo es muy importante. Así que me hice unas rutinas de práctica de oración, como por ejemplo, yo todas las mañanas estaba trabajando como a 40 minutos de la casa y yo cada vez que me iba manejando empecé a rezar un rosario, ¿no? A pedirle a Dios que me ayudara con el trabajo mediante el rosario y pues se me hizo una costumbre que ya llevo ya más de un año haciendo diariamente cuando voy manejando el trabajo. Y bueno, qué decir, al principio era muy difícil siquiera concentrarme. Después se me fue haciendo un poco más fácil poder concentrarme y aunque a veces no logro concentrarme igual, mediante la práctica y la constante, sí, bueno, la constante práctica, me ha Hay la transmisión. ayudado, sí, a que mi oración sea más fácil para mí, pues. Ok. Ok. Em, Papá, está bueno, fallando. la plataforma, yo no sé si me estás escuchando, Gabriel. Tuvimos Sí, un sí, te estoy problema con la transmisión. sí, sí, te estoy escuchando y te estás viendo. Ok. Es muy importante lo de la oración. Ahora bien, la pregunta, la pregunta importante, en este tiempo que tienes de casado, ¿tú crees que la oración te ha ayudado? Papá, te fuiste. Tienes como un problema de internet. Ok, me quedé solo. Ok, denme un segundo. Ah, no, ya volvimos, ya volvimos. Voy, Eso. voy a volver con la pregunta, Gabriel, porque es muy Ajá. importante. Es muy importante. Tú no te imaginas la importancia que tiene tu respuesta. Em, em, por ejemplo, cuando somos jóvenes, em, nosotros interactuamos en el mundo normal, ¿verdad? Y a nosotros los hombres y a las mujeres también, pues por supuesto. Hay gente que nos sonríe, hay gente que está sola también y que de pronto con una mirada quiere decirnos que, pues,
que está dispuesto o está dispuesta a tener una charla con nosotros amigable para lo que sea. Y has tenido en un año, esa es la pregunta, ¿te ha servido la oración para tener fuerzas para seguir adelante, para pasar la página, para no dejarte tentar? Bueno, si alguien quiere arrancarle una sonrisa a uno, no le pueden arrancar una sonrisa, pero hasta ahí, ¿verdad? Tú, Em, la pregunta es, ¿tú has experimentado de alguna manera que la oración te ha ayudado a tener un matrimonio donde está centrado Jesús y está centrada la castidad de ambos cónyuges, en el sentido de que ambos se deben y que yo no debo ver de todo porque todo no, todo no me corresponde a mí, porque ya pues yo elegí una vocación matrimonial, porque tu mamá y yo damos charlas matrimoniales y ese punto es muy álgido. Muchas veces nosotros llegamos al matrimonio y llegamos después de pasar una vida soltero y estamos acostumbrados a ver lo que nos place, por ejemplo, en la televisión, oír lo que nos place, escuchar las conversaciones que nos placen. Y esa vida de oración te ha ayudado a ir eligiendo. Esa es la pregunta. Totalmente, la vida de oración, o sea, tampoco que llevo una vida de oración, yo no soy un monje, o sea, rezo mi rosario, voy los domingos a Pero, misa, me gusta pero, mucho escuchar charlas. pero em, eso es algo sí, muy importante, ¿no? sí, la respuesta es totalmente sí, sí. Gracias, de hecho, gracias a la vida, a mantenerme en oración y reflexionando, como que permite mantener un foco, ¿no? Como un sentido, pues, no, a- te ayuda a mantenerte todas estas, como, difícil de explicar. Sí, porque tenemos, tenemos como hombres, dice la Sagrada Escritura, tenemos como enemigo el mundo, y el mundo implica todo esto, ¿no? El mundo que te está ofreciendo, diviértete, porque uno muchas veces, pues como vive una vida sin Dios, vamos con los amigos y estamos en un sitio Sí, tomando una cerveza, ok, tomándonos un whisky y sin querer queriendo, pues alguien nos puede echar una mirada o alguien quiere coquetear con nosotros. Entonces, si sí. nosotros no Bueno, tenemos a Dios en el corazón, pues podemos sucumbir siquiera a responder con un... no, pero ya va. Yo creo que todo parte de una comprensión intelectual de lo que es el matrimonio, en mi forma de pensar, ¿no? Yo consigo el matrimonio como una unión realmente importante, ¿no? Es como el plan de Dios para nosotros los seres humanos, la unión matrimonial. Entonces yo o sea, con respecto a mantener una conversación con otra mujer, yo, o sea, tampoco creo que eso no tiene ningún problema, ¿no? El problema realmente es desearla, ¿no? Desear algo más. Y pues sí, yo creo que la oración es como que fundamental para mantenerte como dentro del carril, ¿no? ¿No? Tampoco es que, porque sí, nuestros grandes enemigos son tres y uno es la carne, ¿no? Otro es el mundo. Y la cuestión con estos tres enemigos que tenemos es que cuando uno crece, crecen los tres. Y cuando atacamos a uno, los tres se debilitan. Entonces, cuando uno se mantiene en oración, ¿no? La verdad es que todas estas tentaciones se debilitan en ti. Es más que un autocontrol. Es como si más bien, como llevas estas prácticas en tu corazón constantemente, tu corazón como que no puede ser atacado tan fácilmente por las tentaciones. No sé si me explico. Eh, Sí, eh, es correcto. no es como que un hábito de cerebro, como que una mujer te va a hablar y uno, bueno, no, aléjate de mí, que me vas a tentar. No, no, no. Es que con la oración se fortalece tu espíritu a poder controlarse en esas tentaciones, pues las tentaciones de la carne. Em, pero sí, yo creo que, de hecho, creo que es fundamental la oración en las prácticas religiosas.
Y otra cosa importante, y yo quiero que tú compartes con tu esposa, con tu mujer, la oración en común, rezan los dos. Sí, nosotros oramos juntos, rezamos también juntos. Aunque hemos tratado de hacernos como una rutina, hacerlo una o dos veces a la semana, realmente termina siendo espontáneo. Claro, espontáneo, así es, Gabriel, así es. Bien, es muy importante, primero, volver a la iglesia, ¿verdad? Porque, ajá, ¿cómo podemos decirle a las personas que están ahorita, pues, luchando en nuestros países latinoamericanos y la gran inmigración de venezolanos que llegan a los Estados Unidos y yo entiendo que las iglesias son muy pocas. Y yo entiendo que si en Venezuela no tuvieron una vida de fe, pues aquí menos, aquí es una vida de esfuerzos, de lucha, prácticamente solos. Yo sé que hay mucha gente que vino caminando y el presidente Biden pues les permitió entrar. E incluso yo recuerdo que él dijo, bueno, los que entraron hasta ahora a pie por el río, esos están legales aquí. Pero yo sé que eh, y estoy muy consciente que muchos de esos 8 millones de venezolanos que salieron caminando, ¿verdad? Muchos han salido caminando, más caminando que por avión o que llegaron a México de distintas maneras, porque yo sé que los que llegaron a México vendieron todos los que tenían, porque si a uno que tenía visa un pasaje le costaba, por decir, $600, ellos tenían que traer 3 veces, 4 veces más esa cantidad para llegar al Darién caminando. Y yo sé que muchos de ellos en su en su sufrimiento, porque es un sufrimiento venirse con familia, porque hay unos que se venían hasta con niños y muchos de ellos con el corazón pues hablaban con Dios. Pero también hay una parte que yo quiero que comentes con toda que sí es importante formarse, porque hay mucha gente que piensa que Dios es solamente de que yo siento que Él es muy, muy bueno y me va a ayudar y que no es importante pues eh, es como decía una palabra en estos días que muchas veces le pedimos a Dios cosas que Él no es lo que Él quiere para nosotros, porque Dios lo que quiere para nosotros es que nos arrepintamos eh, de nuestra falla, de nuestros pecados, ¿verdad? Contrastados con los mandamientos y con los mandamientos de Jesús, porque Jesús fue el que nos dijo, perdónense unos a otros, ámense. Y nos habló pues del pan vivo bajado del cielo, nos habló y les dijo a los apóstoles, les dio el poder para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Que a través del sacramento de la confesión. Si es o no es importante, Gabriel, la formación, porque tengo entendido de que de ese tiempo para acá, pues le has dado importancia a entender un poco desde el punto de vista del conocimiento, eh, cómo Jesús ha hecho para llegar a nuestras vidas y a las, y a las generaciones que nos han precedido. No solo creo que es importante, creo que es fundamental conocer nuestra fe. Fundamental. Porque Dios no es un sentimiento. Dios para nada es un sentimiento. De hecho, eso fue un movimiento filosófico que hubo hace no, creo que fue a principios del siglo pasado, que llamaron modernismo, ¿no? Tratar de darle otro enfoque a lo que es la fe y a ellos se les ocurrió la genial idea de decir que la fe era solamente un sentimiento que luego se regía con dogmas, pues. Y no, para nosotros esa no es la fe, ni no es nuestra fe. Nuestra fe viene directamente de un entendimiento de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para nosotros. Él mismo se nos reveló y nosotros tenemos que conocerlo a través de lo que Él nos enseñó y a través de, de conocer qué es lo que quiere, qué es lo que Él fue, cuál fue su ejemplo.
Y eso lo tenemos que aprender. Acerca de nuestra fe católica. Somos cristianos y somos católicos. Am, Nosotros tenemos varias formas de conocerlos. Tenemos las escrituras y tenemos la tradición. Los dos son para nosotros son magisterios infalibles. Y a través de ello podemos conocerlos, a través de los frutos, ¿no? De los frutos pujantes que aún siguen viviendo, que son nuestros santos, que son ejemplo, ¿no? De lo que es llevar una vida totalmente cristiana, pues, tratar de asemejarse a Cristo en nuestros actos y obras. Y tenemos 2000 años ya, más de 2000 años realmente, de... No, 2000 años no. Sí, 2020, 25 años Pero de yo creo Cristo, que eso se empieza a contar desde que nació Cristo, o sea, y Cristo, pero bueno, no sé, 33 años. sí, ¿verdad? Am, Llevamos 2000 años de historia, de muchas enseñanzas y aprendizajes que se deben de comenzar a revisar. O sea, lo que quiero decir, nosotros tenemos no solamente las escrituras, nosotros tenemos nuestro catecismo que nos enseña acerca de las tradiciones de nuestra iglesia, ¿no? Que deberíamos en serio ojear, porque muchos nos hemos quedado simplemente con la fe que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Y nuestros padres, que por generaciones se ha diluido, pero nuestra fe puede llegar a ser tan profunda que darle totalmente explicación y razón a nuestra fe, porque nuestra fe es racional, porque si a nosotros nos hizo Dios y Dios nos dio el uso de la razón, nosotros mediante la razón podemos llegar a Dios, ¿no? Obviamente, conociéndolo a Él mediante sus enseñanzas que han sido transmitidas fielmente por nuestra iglesia, ¿no? Pero sí, creo que es de vital importancia aprender más, porque a veces em, una forma muy sencilla de atacar nuestra fe es sembrar la semillita de una idea, ¿no? Que se va arraigando en nuestra conciencia y nos va alejando de Dios. Esas semillitas son atacadas son destruidas mediante el estudio, ¿no? Darle respuesta a esas preguntitas que van creciendo y haciendo mella en nuestra fe. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, yo creo que para entrar a ese regalo que es la palabra del Señor, vamos a pedirle a Gabriel que nos lea un poco de el pasaje de los testigos de Maús, Ok, el de Mau. que el Señor pienso que ha querido que se comparta para que Gabriel tuviera pues este en vivo presente y que hablara un poco de él y que animara a la juventud, ¿verdad? De su generación. Ok, aquel mismo día, dos de ellos se dirigen a un pueblo llamado Emmaus. Ya, dame un segundo. Ok. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron, cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles
quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como si iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Sí, yo sé que en este tiempo los que han tenido el privilegio, Gabriel, de hacer su primera comunión y que tal vez hicieron una primera confesión solamente y después pues su familia que tampoco asistía a misa, pues dejaron de ir a... Y esas personas que hay muchísimas, sobre todo venezolanos, porque los venezolanos acostumbraban, o hemos estado acostumbrados a hacer la primera comunión e incluso a ser bautizados, ¿verdad? En nuestra iglesia y que la gran mayoría se ha perdido pues ese regalo que es vivir esa vida sacramental, porque nosotros de alguna manera en el bautismo fuimos ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Entonces, volver a nuestra casa aquí en la tierra y hacer todo lo posible por vivir una vida de santidad. Santidad entendida, las personas que logran o tienen como meta hacerle caso a sus conciencias, porque uno, al fin y al cabo, Gabriel, si uno no le hace caso a la conciencia, pues la conciencia es la que te permite acercarte a Jesús, buscar a Jesús para que perdone tus pecados, porque sin conciencia, ¿cómo puedo yo entender que esto está bien o está mal? O como está sucediendo hoy en día en estos tiempos, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, ese encontrar a Jesús en ese pedacito de pan, ese buscar nosotros permanentemente, pues agradar a Dios, eh, es y ha sido el sueño permanente de Jesús de revestirnos a nosotros de su propia gloria. Y así es. Bueno, vamos a poner en este momento, no sé si quieres agregar algo de la palabra que acabas de proclamar. Sí. Claro, hay varias cosas que, con respecto a lo que venimos hablando, que lo podemos volver a ver en estas palabras de las que acabo de leer. Fíjate cómo ellos encontraron a Jesús en lo que ya se había escrito, ¿no? Encontraron a Jesús conociendo y aceptándolo a Él, ¿no? Que solamente la fe no es un sentimiento. De hecho, muchas iglesias protestantes han caído en eso y han llegado al exceso de que aquí hay muchas iglesias lo que son un show. O sea, tú entras, como lo importante es el sentimiento, tú entras a la iglesia y es un espectáculo. O sea, un show de luces, de baile, de cantantes, danza, y se acaba el show
y cada quien para su casa. Y te quitan el 30%, eso sí, te quitan tu diezmito. Venga para acá, que todo este show, estas luces, hay que pagarla, ¿no? Eso es lo que puede llegar a pasar si realmente creemos que Dios es un sentimiento, ¿no? A Dios hay que conocerlo. Y una forma de conocerlo y de reconocerlo, nos los dice a través de todas las escrituras, es a través de la fracción del pan. Ahí está Él realmente, ¿no? Ahí es cuando se le abrieron los ojos. Ya con eso quiero concluir, ¿no? De que Dios está con nosotros siempre, acompañándonos, como caminando junto a nosotros, ¿no? Como nos dice en este evangelio. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Tenemos que aprender a reconocerlo para realmente amarlo. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Y conociéndolo es que podemos llegar a amarlo. Así es. Como dice la escritura, si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien sí ves, eres un mentiroso, un ladrón. Bien, hermano, yo sé que hay muchos venezolanos que necesitan ayuda. Sobre todo, pues, hoy veían en los medios de comunicación como pues una madre con sus hijos cerquita lloraba porque después de tanto esfuerzo no poder ingresar a lo que todo el mundo piensa cuando llega a Estados Unidos, ¿verdad? Como era nuestro país, que con el salario mínimo la gente pagaba un alquiler, compraba toda la comida para la familia y le quedaba. Entonces, nuestros hermanos venezolanos, eh, la gente trabajadora, busca pues las condiciones mínimas que teníamos en nuestro país. Yo sé que los que se han quedado allá también han hecho lo correcto porque salir y empezar de nuevo y pagar un alquiler y trabajar para comer y para pagar el alquiler, yo sé que es muy duro. Yo sé que los hospitales, como me decían a mí, están plagados de que no hay nada, no hay nada. Yo creo que llega una persona con un hueso partido y no hay rayos X, no hay anestesia, no hay ampolletas, no hay... Bueno, y por poner otro ejemplo de todos Ampolleta, me gusta esa palabra. los centroamericanos que también viven lo mismo. Yo sé que si, si por fuera de las personas, si, si la mayoría consiguiera cómo acercarse a Jesús, pues se acercaría. Y ese es el objetivo, pues, y siempre ha sido el centro de nuestro Señor, de brindarnos su apoyo y de entregarnos a su Santísima Madre. De hecho, pues ya para finalizar, vamos a también a ponernos en la presencia del Señor y del Oh, Espíritu va a Santo. comenzar el momento de oración, ¿verdad? Tienes que Sí, iniciarlo. ok. 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 Comenzar. 3, 2, 1.